¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video muy básico y muy sencillito de la segunda ley de la termodinámica. Y también les traemos dos ejemplos de ejercicios resueltos paso a paso con uno de los enunciados de la segunda ley. Entonces, pues vamos a comenzar. La segunda ley se puede expresar en tres formas y seguramente a lo mejor alguna de estas tres ya la han escuchado con anterioridad. La primera dice que la energía fluye espontáneamente, es decir, no forzada, o sea, de forma natural, de un objeto caliente hacia un objeto frío, pero no viceversa. Entonces, nada más hay que recordar siempre esto, que el calor va a fluir así, del objeto que está caliente hacia el frío, y no al revés. Se imaginan, es como si el frío tratara de espontáneamente congelar, como lo tengo en la imagen, al fuego. Entonces no, siempre va de caliente hacia frío. Y después el segundo enunciado de la segunda ley, que también es pues muy famoso, dice que es imposible construir una máquina que sea 100% eficiente. La máquina puede convertir algo de la entrada de calor, hablando de una máquina térmica, en trabajo útil, pero siempre va a haber algo que se debe de desechar, o sea, un resto de calor. Y por aquí se encontré un meme, seguramente lo han visto, del presidente Obama, que se está felicitando a sí mismo, dice, no puede haber una máquina más eficiente que la máquina de Carnot. Entonces, bueno, eso nada más recuerden que siempre debe de haber algo que se va a desechar de calor en función de máquinas térmicas. Y el tercer punto habla de la entropía. Dice, la entropía de un sistema aislado nunca disminuye, solamente puede permanecer igual o incrementar. Si el sistema no está aislado, entonces el cambio de entropía total es la entropía del ambiente más la entropía del sistema. Y una forma muy sencillita de saber, bueno, que esa palabra de entropía relacionarla con el desorden. Entonces aquí les tengo también una imagen que me encontré en internet hablando en función de la entropía, que siempre siempre va en función de su incremento, o siempre la tendencia es hacia el desorden. Y aquí tienen en el primer cuadro pues un bebé, está ahí, no hay desorden todavía. Después pues que ya se cayeron algunas cosas y va incrementando gradualmente hasta llegar a la última, donde pues imagínense, ya está, hay un cohete que cayó, es más, hasta un pescado se ve por aquí. Y bueno, aquí como lo dice, la entropía de un sistema aislado puede únicamente incrementar en función del tiempo. Bueno, estos son los tres enunciados de la ley de la termodinámica, de la segunda ley. Y también tenemos algunas ecuaciones, en especial el día de hoy vamos a ver las que se relacionan con el segundo enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Y la máquina de calor, o que utiliza calor para producir trabajo útil, tenemos la primera ecuación que se va a definir por QH. De una vez aquí les voy poniendo el significado de las letras para que lo tengan presente. En la mayoría de los libros, como son a veces ya traducidos del inglés, se acostumbra a dejarlo igual. La H, cuando lo vean, viene de hot, caliente, y la C viene de cold, frío. Entonces ahí se hace una relación entre el calor de entrada, que va a ser el calor más caliente, y el calor de desecho, que sería el que se relaciona con la letra C, o el más frío. Entonces dice que el calor de entrada es igual al trabajo producido más el calor desechado. Y también se puede expresar de otra forma, si lo quieren en función del trabajo, pues se vería así, que es el calor de entrada menos el calor desechado. Y nada más para recordarles, las unidades en las que vamos a poder ver tanto el calor como el trabajo, pues son las mismas: calorías, BTUs o joules. Y bueno, como lo ven aquí en las ecuaciones, ya que son sumas o restas, pues eso también les da más certeza de que son las mismas unidades, porque al final de cuentas debemos de sumar, por ejemplo, joules con joules, calorías con calorías, para que sea coherente. Muy bien. Ahora, para una máquina de Carnot, la máxima eficiencia se puede expresar con estas ecuaciones. Miren, la primera tenemos en función del trabajo y el calor de entrada. En la que tengo numerada como la 4, tengo una relación entre los calores. Calor de entrada menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Aquí, cuando vayan a utilizar esta fórmula, recuerden en su calculadora, si no están usando de la pantalla grande, incluir los paréntesis en la parte de arriba para asegurarnos que primero se hace la resta entre esas dos cantidades y después se hace la división entre el calor de entrada.
También otra forma muy sencilla de expresarla, y esta, miren, hasta tienen que hacer menos trabajo para sustituir operaciones, y es en particular la que a mí me gusta utilizar, es esta expresión, de esta forma de escribirla de la número 4. ¿Qué es lo que pasó aquí? Si se fijan, tiene en la parte de abajo o en el denominador el calor de entrada. Entonces, si nosotros separamos estos dos términos, dividiendo QH entre QH, de ahí sale este 1, y en la parte que sigue es menos el calor de salida sobre el calor de entrada, que es esta representación. Así que, bueno, a lo mejor se escribe un poquito menos en la calculadora y hay oportunidad de que nos equivoquemos menos. Entonces, esa 5 pues es una versión abreviada. Igualmente, para las temperaturas de entrada y de salida, pues vamos a tener la versión que tengo aquí con el número 6, y también, igualito con la misma explicación, sería la versión con la numeración número 7. Entonces tenemos prácticamente 3 formas de escribir la eficiencia: una relacionando el calor de entrada y el trabajo, otra los calores, y la última con las temperaturas. Así que de acuerdo a los datos que tengan en el ejercicio, ustedes pueden elegir una de estas 3 opciones. Y aquí les dejo también los significados. La eficiencia, los valores que vamos a obtener, ya vieron que son divisiones, entonces la máxima eficiencia debería de ser 1 y la menor 0. Entonces los valores deben de estar entre 1 y 0. Pero si ustedes por algo necesitaran la eficiencia expresada en porcentaje, lo único que hay que hacer es multiplicar por 100. Entonces estas formulitas ya nada más faltaría agregar el por 100 y por 100, ya como un resultado final que a lo mejor les pueden pedir en algún ejercicio. También aquí es importante recordarles que el valor de la eficiencia es adimensional, y lo podemos ver muy claro aquí. Si nosotros tenemos unidades de Kelvin y Kelvin en las dos partes, bueno, pues esto va a hacer que se eliminen, y ya al final de cuentas la eficiencia me va a dar un número nada más. También otra cosa muy importante en relación a las temperaturas es que las temperaturas deben de estar en Kelvin, y miren aquí, afortunadamente me va a tocar cambiarlo para que quede todavía más claro. Estos son calores, entonces solamente en Kelvin, y seguramente también alguien de ustedes ya pensó por qué debe ser en Kelvin. Pues porque como son escalas absolutas, no vamos a tener problema por si tenemos por algo alguna temperatura negativa y ya después nos descomponga un poco esta parte de aquí, que a lo mejor, imagínense si aquí me sale un resultado negativo y esto se convierte menos por menos más, entonces quiere decir que va a haber eficiencias mayores al 100%, lo cual pues no nos debería de dar. Entonces, para que consideren siempre que las temperaturas, cuando se sustituyen en la eficiencia, en esta expresión, pues vayan en la escala Kelvin o cualquier escala, o la otra escala absoluta. Muy bien, entonces tenemos en el primer ejemplo, que son muy sencillos los ejercicios. Dice que una máquina de Carnot toma 3000 calorías de calor de entrada y libera 2000 como calor de desecho. La temperatura de salida es de 600 grados centígrados. Entonces aquí se nos piden 3 incisos muy sencillos, y en el primero tenemos que calcular la eficiencia, en el segundo el trabajo, y después la temperatura de entrada de la máquina. Es decir, aquí de una vez vamos a ponerle todas las iniciales, que eso más bien nos ayuda a todos a tener más orden y poder identificar cuáles datos nos dieron para saber cuál de las ecuaciones podemos utilizar. Entonces tenemos un calor de entrada, que es el mayor, el de 3000, el calor de salida, que se desechan 2000, y también tenemos la temperatura de salida, que sería la más bajita, por eso tiene una C, con 600 grados centígrados. Entonces, ya que identificamos los datos, pues ahora sí nos vamos con el primer inciso, pero antes ya vieron por aquí que tengo que hacer una conversión necesaria. Como el dato de la temperatura está en grados centígrados, hay que convertirlos a la escala Kelvin para ser absoluto, y solamente hay que agregar 273.15 a la cantidad que ya tenemos. Esto nos va a dar 873.15 y ya está lista para usarse esta temperatura. Ahora sí con la eficiencia. Para calcular esta eficiencia, pues miren, yo elegí por los datos que tenemos la del calor, y como les comentaba, en su versión más sencilla, donde ya nada más tengo 1 menos la resta de la división de los dos calores. Los dos calores están en calorías, entonces también puedo sustituir ya directamente
Si aquí tuvieran, por ejemplo, BTUs o joules, no hay ningún problema. Mientras los dos calores estén en las mismas unidades, se van a poder eliminar y ustedes ya van a poder tener ese valor adimensional de la eficiencia. Y miren, aquí el impulso va a ser expresar el resultado en decimales, nada más que si por algo ustedes quieren comprobar el resultado o hacer alguna otra operación, si lo dejan como decimales, nada más, a lo mejor van a perder algunos y no les va a dar un resultado así perfecto y exacto. Y si lo dejamos como fracción, siempre y cuando se pueda, entonces pues ya podemos trabajar más a gusto con estos datos. Aquí vean la tendencia. Por ejemplo, este es 0.33333, es un número que se puede expresar como una fracción. Y en sus calculadoras, afortunadamente, en los dos modelos se puede hacer. En la calculadora de pantalla grande, se los voy a dejar aquí para que lo vean, aquí en el video lo voy a insertar. La tecla que se usa es la SD. Y en la en la calculadora de pantalla más pequeña, que es la gris oscuro, tienen que hacer una combinación de teclas en ocasiones, bueno, dependiendo de la configuración, pero la tecla es la ABC. Con esa tecla ustedes pueden revisar si se puede expresar un decimal como fracción y regresarlo. Entonces hagan la prueba, escriban ese 1/3, aprieten las teclas que ya les mencioné y les tiene que regresar este decimal o del decimal, que es lo más importante, lo que casi nunca hacemos, del decimal a una fracción. Bueno, entonces ahí les dejo ese dato. Ahora, para calcular el trabajo, que es el inciso B, podemos utilizar la expresión que lo relaciona con los dos calores, el de entrada y el de salida. Y de aquí, pues lo único que tenemos que hacer es una resta muy sencilla porque los dos calores ya están en las mismas unidades, así que no hay ningún problema, nos quedan 1000 calorías. Después, el último inciso, tenemos que calcular la temperatura de salida, es decir, TC. Y para esto, aquí nada más déjenme revisar los datos, más bien lo que tenemos que calcular es la temperatura de entrada aquí, que bueno que me regresé para dejarlo correctamente, entonces voy a cambiar la temperatura de entrada. Entonces lo que andamos buscando pues es TH. Y de aquí vamos a hacer el despeje. Ya verán que es muy sencillo para esta ecuación. Entonces lo primero que tengo que hacer es dejar solo como el término que estoy intentando despejar es la TH, que es la temperatura de entrada o la más caliente. Necesito dejar ese término solito. Y si se fijan, aquí tengo un 1 menos y luego ya sigue el término. Entonces voy a empezar por eso. El 1 que está positivo, aquí se los dejé en rojo porque se hace la operación contraria para ir despejando y va para el otro lado. Ahora, no se les vaya a olvidar este signo menos que de repente se nos puede pasar, pero ahí está muy presente, entonces nos queda E menos igual a menos TC sobre TH. Después de esto ya puedo quitar TH, está dividiendo, va a pasar multiplicando al otro lado, donde está la E menos 1. Pero si se fijan, como son dos términos, aquí necesito indicar claramente que este valor de TH va a tener que afectar tanto a la E como al menos 1. Por eso se escriben los paréntesis, para recordarnos que hay que hacer esa operación antes de la multiplicación. Y con eso, pues ahora sí, puedo, como mi objetivo es dejar libre a TH, entonces ya que está multiplicando esto, vean, se pasa dividiendo y ya ahora sí tenemos el despeje listo. Me va a quedar que TH es igual a menos TC sobre E menos 1. Igual le dejamos los paréntesis para a la hora de hacer la operación, tengo que escribir primero este valor de TC, después la división y primero que se haga... Después de que se haga la resta, ahora sí que se haga la operación de la división. Entonces aquí me traigo los datos, tenemos ya TC y me traje la eficiencia en las dos presentaciones, números decimales y fracción, para poder sustituir. Entonces ya con esto, aquí nada más, incluso me queda mejor hacer la resta de una fracción, va a ser 1/3 menos 1 y
El menos, recuerden que es el menos que ya traía la expresión. Aquí está por si de repente dicen, ah, caray, bueno, pues no, que los kelvins no son valores negativos. No, el menos ya estaba ahí en la expresión. Entonces, bueno, ahora sí, hacemos la operación y esto les debe de dar 1309.725 Kelvin. Y pues ya acabamos las preguntas que nos pedía el problema. Pero ustedes pueden estudiar, a partir de un solo ejercicio pueden hacer una variedad de sustituciones, despejes y aparte pues pueden comprobar sus resultados. Entonces, para este problema, los datos que están relacionados entre sí y que pueden funcionar con diferentes despejes son estos. Aquí se los dejo ya como resumen para que los tengan a la mano. Entonces, una variación que le podemos hacer a este ejercicio es ahora calcular la temperatura de salida conociendo el dato de la eficiencia y el dato de la temperatura de entrada. Entonces escogí esos datos para hacer un despeje diferente. Y aquí, bueno, regresando a la fórmula, pues ahora me toca despejar la parte de arriba. Entonces el procedimiento, pues lo que tengo que hacer para acomodarme mejor, porque la TC es la variable que voy a despejar y nosotros leemos de izquierda a derecha, entonces nada más volteé la ecuación. Si se fijan aquí, no hice ningún cambio de signo, no hay cambios de colores con los que los indicamos que hubo un cambio de signo debido a los despejes. Entonces nada más se voltea la ecuación y no pasa nada. Después de esto, igual que en el ejercicio anterior, vamos a mover al 1 que está positivo y va a pasar negativo, no olvidando que por aquí hay un signo menos, que ese es del término de TC sobre TH y no debe de afectarse. Después, ya que los tenemos casi libre, ahora me falta mover a TH, por eso voy escribiendo unos paréntesis para que cuando pase, está en este caso dividiendo, cuando pase multiplicando, hay que acordarnos que afecta a los dos términos, a la E y al 1. Después, la variable no debe de quedar negativa, entonces ya lo único que me falta por hacer es hacer un cambio de signo, multiplicar por menos. En ese multiplicar por menos, por eso ven que el TC ya aparece positivo y el menos ahora lo van a ver aquí en el TH. Entonces, después de esto ya podemos sustituir sin ningún problema. Me traigo el valor que teníamos de TH, el valor de la eficiencia como una fracción, y aquí es donde van a revisar que nos da el resultado exacto cuando se puede expresar como fracciones. Entonces, aquí nada más recuerden que en su calculadora hay que escribir estos paréntesis para que puedan hacer primero la resta y después la multiplicación por el valor que queda de la temperatura de salida. Entonces ahora sí, el resultado les debe de dar 873.15 Kelvin, que era el dato que teníamos al inicio. Y ese sería un ejemplo de variación. Ya ustedes pueden trabajar despejando cada una de las fórmulas y esto les puede ayudar bastante para prepararse en un examen. Ya no es de que, ay, no sé cómo despejar, por ejemplo, el valor del trabajo de esta fórmula. No, ya practicaron todos los despejes, ya hicieron todas las variaciones posibles, entonces eso les puede servir mucho para que vayan con más confianza a algún examen o presentar alguna exposición. Muy bien, bueno, nos vamos con el último ejemplo y ese también está muy sencillo. Aquí nos dice que el trabajo realizado por una máquina es de 2.7 por 10 a las 6 joules y las pérdidas por fricción son de 6.5 por 10 a las 5 joules. La máquina opera entre los 500 Kelvin y los 1000 Kelvin también. Bueno, aquí la pregunta primera es la eficiencia como máquina de Carnot. La segunda es cuál es el calor de entrada considerando fricción. Y el inciso C, el último, es eficiencia en general de la máquina sin considerar la fricción. Así que los datos, pues aquí los tenemos. Los valores ahora los tenemos en joules, no hay ningún problema para el trabajo en fricción y el trabajo realizado. Las temperaturas, la mayor va a ser la temperatura de entrada y la temperatura de salida, pues la más bajita. Ahora aquí, antes de comenzar con los cálculos, pues nada más recordar que el trabajo total va a ser la suma del trabajo que realiza la máquina más el trabajo que se pierde, bueno, no que se pierde, sino el trabajo que se hace por fricción. Y ahora sí, bueno, la máquina de Carnot, su eficiencia está definida por esta fórmula. En particular para este ejercicio la voy a usar porque son los datos con los que contamos. Así que muy fácil podemos sustituir, igual cuidando que esté en Kelvin. Ya estaban esos
dos datos en Kelvin, entonces no tengo ningún problema. Hago la división y también la resta. Y aquí me va a dar 0.5, entonces lo puedo dejar como un medio, 0.5. En este caso no hay ningún problema porque no hay más decimales que perder. Ahora, vamos a ver el inciso B. ¿Cuál es el calor de entrada cuando consideramos la fricción? Entonces, para esto puedo usar esta variación de la fórmula de la eficiencia. Bueno, ya tengo el trabajo y también el calor de entrada. Así que, como tengo que considerar a la fricción, bueno, pues vamos a hacer la suma de lo que es el trabajo realizado más el trabajo por fricción. Eso me da un trabajo total. Aquí recuerden nada más en su calculadora que ese por 10 a la 6 en los dos casos se van a usar con la tecla exp. Esa también les voy a dejar una foto en las de la pantalla chica, y en la pantalla grande hay una que es por 10 a la x. Entonces se escribe 2.7, luego ya esa tecla y luego ya el número. Entonces no vayan a poner por 10 porque eso les va a dar otro resultado. Entonces ahí se las dejamos. Bueno, y después ya tenemos la suma, también muy sencillita, 3.3 por 10 a la 6, y ya podemos sustituir porque ya tenemos el dato de la eficiencia, entonces podemos despejar para el calor de entrada. De aquí, pues miren, este tipo de despejes, ya cuando se sientan más seguros y seguras, está dividiendo. Entonces lo único que hay que hacer, ya cuando se puede hacer casi de forma automática, es intercambiar los lugares. QH va a tomar el lugar de 0.5 y el 0.5 toma el lugar de QH. Entonces ya a partir de ahí se puede hacer una división y tenemos este resultado, 6.6 por 10 a la 6 joules. Y ahora nos vamos al último inciso. Vamos a calcular la eficiencia solamente de la máquina sin considerar la fricción. Así que otra vez utilizamos la misma fórmula que relaciona trabajo con calor, pero en lugar de utilizar el trabajo, la suma total, pues nada más con el realizado, que es el valor de 2.7 por 10 a la 6 joules. El calor de entrada también ya lo tenemos y lo único que hay que hacer aquí es sustituir de forma directa. Entonces este resultado igual se los dejo así como fracción por si quieren practicar y hacer otros despejes. Me da 0.4090909. Se fijan cómo tiene una, vamos a decir, un patrón el número. Entonces ya cuando es una clave así muy sencillita, cuando vean que tiene un patrón ese número decimal, entonces es probable que se puede expresar como una fracción. Y cuando son números como el tipo pi, que es 3.141516, que a lo mejor no sigue un patrón determinado, es un número irracional que no pueden regresarlo a una fracción. Pero ya con el tip de las calculadoras ya va a ser más fácil saber si se puede expresar sí o no como fracción. Entonces, pues bueno, llegamos hasta aquí con este video. Espero que les sea de utilidad y que puedan practicar este tipo de ejercicios que están muy sencillos para la segunda ley de la termodinámica, y sobre todo que le saquen jugo a estos dos ejemplos para que puedan hacer los despejes con cada una de las variables. Esperamos que se encuentren muy bien, les mandamos un saludo muy fuerte desde México y también les agradecemos mucho si este video fue de utilidad, que nos regalen su valiosísimo like. Y también pues pueden considerar suscribirse al canal. Hay un montón de videos de otras materias que les pueden ayudar en su preparación académica, como cálculo integral, diferencial, vectorial, ecuaciones diferenciales, química. Bueno, échenle un ojito a los videos y esperamos que les puedan ser de utilidad. Nos vemos en otra ocasión, cuídense mucho y hasta pronto.